hemos visto, sobre todo en esta administración, que se han creado gabinetes, el gabinete del agua. El tema del agua, quizás tiene varios responsables, pero tiene una cabeza, porque INDRI es agua, INAPA es agua, CAS es agua, todos son muchos aguas. Pero se creó el gabinete de agua que lo preside, tengo entendido que el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Ahora, cuando dice convoco al gabinete del agua para ver el tema de la política de agua, va INDRI, INAPA, CAS, Medio Ambiente, va una serie de instituciones que tangencialmente o de otra manera tienen que ver con el tema del agua, se sientan, toman decisiones. A ti te toca hacer esto, Roberto, Miralba, a ti te toca esto, Pinky, te toca, pam, 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 y dale para allá. Sigue siendo una responsabilidad de cada institución el agua, pero hay una cabeza que distribuyó y sigue para allá y le tienen que responder al presidente. Entonces, más o menos es eso. Tema de género. Bueno, ahí participa mucha gente. Usted puede seguir manteniendo eso como política, pero es responsabilidad de la mujer, de la juventud, del otro y del otro, darle seguimiento a eso bajo ese esquema. ¿Es así más o menos? ¿Interpreto lo que quiere decir? Claro, lo mismo ocurre, por ejemplo, con el transporte. Hay una ley del 6310, que es la ley 6317 del año 2017, que le da atribuciones de regulación al Intran. El Intran es quien regula todo lo que tiene que ver con el transporte de pasajeros, e incluso es quien otorga las autorizaciones para el transporte público de pasajeros. Pero la Administración Central ha creado un gabinete para el desarrollo y la eficiente optimización, sería la palabra, para la optimización del transporte público. Y se están adoptando políticas públicas coordinadas que luego tendría que ejecutar el Intran con la colaboración de otras instituciones como sería la DGCET, etcétera, incluso los propios ayuntamientos. Entonces sería esto, ¿verdad? Que efectivamente la Procuraduría podría mantener la competencia de formular e implementar la política contra la criminalidad y hacerla o adoptarla o elaborarla de forma coordinada con la Administración Central sin que esto nos lleve a una reforma constitucional. Perfecto. Ahora, el otro tema, bueno, eso puede ser interpretativo, vamos a ver cómo se entiende y a quién convencen en este negocio. El tema de quién nombra a ese fiscal o a esa fiscal y el resto de los fiscales. ¿Quién y cómo se nombra? Actualmente lo nombra directamente, como decía, el presidente de la República, porque es una función de libre nombramiento y remoción. Pero en el proyecto de iniciativa, de convocatoria, de iniciativa de reforma constitucional, no se establece la forma de designación, sino que básicamente se contempla una reserva de ley. ¿Qué es esto? Que se dice que la forma de designación va a quedar en manos de una ley, va a estar establecido de una ley para que sean las cámaras legislativas que posteriormente decida cuál es el método que se va a utilizar para designar al procurador. Y hay dos formas de seleccionar al procurador. La que tenemos ahora, que por designación directa del Poder Ejecutivo, o la otra forma, que es como se elige, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, que es a través de ternas que se presentan a las cámaras legislativas y sean pues la Cámara Legislativa que lo designe. Sea una o sea la otra, siempre va a haber intereses políticos en juego. Por lo tanto, cambiar la designación de que sea por ternas al Congreso no te va a garantizar la independencia del procurador. La independencia del procurador te lo garantiza tener un adecuado estatuto del Ministerio Público y un sistema de control de sus actuaciones. Y eso se puede lograr a través de una reforma legislativa, modificando la ley de la Procuraduría General de la República para establecer controles al ejercicio de esas actuaciones, ¿verdad? Que el procurador realmente actúe sin ningún tipo de injerencias políticas. Entonces, ese es mi temor, de que no hay una solución, no hay una medicina que sea completamente efectiva para garantizar la neutralidad de la designación. Ya sea que lo hagan las cámaras legislativas o que lo haga el presidente de la República, existe el riesgo de que ahí intervengan intereses políticos. ¿Qué es lo que se debe de garantizar? Evidentemente, la participación ciudadana en el control de las actuaciones de la Procuraduría, que las personas puedan tener participación de poder controlar y de poder someter ante las jurisdicciones correspondientes
cualquier tipo de actuación que entienda que sea contraria con el estatuto y con las funciones que le han sido encomendadas al procurador o a la procuradora que se ha designado. Ya. Bueno, ahí más o menos te entiendo perfectamente, y a eso se suma lo que ya hablábamos al inicio. El propio doctor Leonel Fernández dice, la Constitución dice cuáles son los mecanismos también de control para garantizar esa independencia. Lo dice hoy en día, que se puedan aumentar. Yo creo, hay otros temas para hablar, pero como ya tocaste el tema político, y sé que en el tema de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, de las altas cortes, Tribunal Constitucional, ¿qué se plantea? Y después te hago el comentario. Muy bien, en el caso de las altas cortes hay quizás dos propuestas importantes. Primero, que estos tengan iniciativa legislativa. Actualmente, ¿qué es la iniciativa legislativa? Es como empieza el proceso para crear una ley, ¿verdad? Actualmente tiene iniciativa legislativa solamente el presidente, los diputados, los senadores, la Suprema Corte de Justicia en atribuciones judiciales y la Junta Central Electoral en asuntos electorales. O sea, para que la gente entienda, que tenga iniciativa legislativa es que son instituciones y personas, en este caso los senadores y diputados, que tienen, digamos que calidad o dentro de sus funciones, someter un proyecto ante un poder del Estado, que en este caso es el poder legislativo. ¿Quiénes someten proyectos al legislativo? El presidente de la República. No, voy a someter el fideicomiso, para que la gente lo asocie. Lo sometió, él lo puede someter. La Suprema Corte de Justicia, ¿qué sometió recientemente? Bueno, un proyecto de ley para el tema de la utilización de los canales digitales para juzgar, que fue muy controversial ese tema, y llevaron hasta el presidente de la Suprema a juicio y todo. Querían un proceso porque era ilegal en medio de la pandemia ejercer justicia a través de una videollamada. Bueno, pero no, porque no está escrito, pero es verdad, hay que legislar sobre eso. Pero ¿y qué tú ibas a hacer? Porque usted tiene 48 horas para someter a una persona que tiene detenida, y si usted no le formula cargo, tiene que volverlo a mandar para su casa. ¿No dice eso la ley, maestro? Sí, correcto. Estoy estudiando todas las noches. Entonces, digo esto porque, coño, no aprieten tanto. Tenían a Luis Henry Molina, que sin dormir se iba a tirar allí de la Suprema. ¿Qué hizo? Bueno, sometió un proyecto, y creo que lo introdujo por el Senado, que es por donde le toca. Y entonces introdujo eso. La Junta Central Electoral ha sometido proyectos. Eso para que vean por qué tiene que tener iniciativa legislativa. Correcto. Entonces lo que se está proponiendo es básicamente que se incluya a esa iniciativa los órganos, las altas cortes, que sería el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional. Es una propuesta interesante, pero entiendo que es innecesaria por dos razones. Primero, porque ya estos órganos tienen una autonomía reforzada que le da la Constitución. De hecho, el Tribunal Constitucional ha reglamentado sus propios procedimientos a través de reglamentos internos. Existe el reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, que te regula todo lo que tiene que ver con los procesos que se llevan a cabo el Tribunal Constitucional. Lo mismo lo ha hecho el Tribunal Superior Electoral. De manera que para los asuntos que le competen directamente en el ejercicio de sus atribuciones, ya ellos tienen esa potestad reglamentaria para adoptar normas internas que regulen esos procesos. Por lo tanto, quizás no sea tan necesario incluirlo en el procedimiento de iniciativa legislativa. Cualquier modificación que se deba de hacer a los procedimientos constitucionales y que sea muy sustantiva, pues se puede canalizar a través de las cámaras legislativas. Otra de las con respecto a las altas cortes, se hacen también dos propuestas adicionales que a mí me parecen interesantes. Una de ellas es establecer que para ser juez de las altas cortes no se puede tener militancia política ni haber realizado proselitismo de manera notoria durante 5 años. Yo entiendo que esto es una disposición que puede estar claramente estipulada en una norma de rango legal. Entiendo que cuando el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que la Constitución le otorga la facultad de nombrar a estos jueces, realice el proceso de evaluación, puede tomar o puede tener como requisito este elemento sin necesidad de acudir a una reforma constitucional. Y otro de los elementos, ampliar
la designación de los jueces del Tribunal Superior Electoral a 9 años. Actualmente está a 4 años, a diferencia del Tribunal Constitucional, que es a 9 años. Eso también es una de las propuestas. Y otro de la propuesta que para mí pues sí genera que le tengamos atención es que se rote la presidencia de los tribunales de las altas cortes cada 3 años. Actualmente se designa el presidente y el juez presidente se queda en el ejercicio de sus funciones presidiendo el órgano hasta que termine el periodo por el cual fue nombrado. A mi juicio eso puede generar grandes problemas internos en estas altas cortes. ¿Por qué? Porque te puede generar proselitismo. Los jueces pueden perder el norte, pueden perder la finalidad por las cuales fueron designados, que es ejercer sus atribuciones judiciales en estas altas cortes, para comenzar a hacer una especie de proselitismo interno para turnarse la presidencia del órgano. Hemos tenido un buen ejemplo, por ejemplo, con el magistrado Milton Rey Guevara, que ha adoptado muchísimas políticas para generar una cultura constitucional y lo ha logrado durante estos 10 años. Entonces, me parece que podríamos evitar ese tipo de conflictos internos entre los jueces, de jalarse la presidencia cada 3 años, manteniéndolo como actualmente está, que es que el presidente es designado, o el juez presidente es designado durante todo el periodo de su nombramiento.